Bienvenidos a este video donde exploraremos la inspiradora historia del rey Ezequías, un monarca destacado de Judá, conocido por su fe y devoción a Dios. Nos centraremos especialmente en el milagroso evento en el que, tras una grave enfermedad y una ferviente oración, Dios le concedió 15 años adicionales de vida. Esta historia no solo refleja la misericordia divina y la respuesta de Dios ante la fe genuina, sino que también nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la oración, la humildad y la sabiduría en la adversidad. Acompáñennos en este viaje para descubrir cómo Ezequías utilizó este tiempo extra para fortalecer su reino y profundizar su relación con Dios. El relato de la vida del rey Ezequías se encuentra principalmente en los libros bíblicos de Segunda de Reyes 18 al 20, Segunda de Crónicas 29 al 32 e Isaías 36 al 39. Ezequías es reconocido como uno de los reyes más piadosos y reformistas en la historia de Judá. Su vida y reinado marcaron un periodo significativo en la historia bíblica, caracterizado por su fuerte fe en Dios y su empeño en purificar la adoración en su reino. La historia del rey Ezequías, descrita en la Biblia, es rica en detalles y eventos significativos. Para comprender mejor su vida y reinado, vamos a explorarla en un relato más detallado, abarcando desde su ascenso al trono hasta su muerte y legado. Ezequías se convirtió en rey de Judá alrededor del año 715 a.C., sucediendo a su padre Acaz. Acaz había promovido prácticas idólatras y había llevado al reino lejos de los caminos de Dios. En contraste, Ezequías, desde el inicio de su reinado, se dedicó a seguir a Dios y a revertir las políticas de su padre. Una de las primeras acciones de Ezequías fue la purificación y reparación del templo de Jerusalén, que había sido cerrado y descuidado bajo el reinado de Acaz. Reabrió el templo y organizó una gran Pascua, invitando no solo a Judá sino también a lo que quedaba de Israel a unirse en la celebración. Estas acciones restauraron la adoración centralizada en Jerusalén y reafirmaron la ley de Moisés como la base de la vida religiosa y social. Durante el reinado de Ezequías, el imperio asirio, bajo el mando de Sargón II y más tarde de Sennacherib, estaba en su apogeo. Ezequías, mostrando tanto coraje como fe, se rebeló contra Asiria, negándose a pagar tributo. Esto llevó a Sennacherib a invadir Judá y asediar Jerusalén. Ezequías se preparó para el asedio fortificando la ciudad y asegurando un suministro de agua mediante la construcción de un túnel, conocido hoy como el túnel de Ezequías. Frente al asedio asirio, Ezequías buscó la ayuda de Dios a través del profeta Isaías. En una intervención divina, se relata que un ángel del Señor golpeó el campamento asirio, forzando a Sennacherib a retirarse. Jerusalén fue milagrosamente salvada, consolidando la fe de Ezequías en Dios. La enfermedad del rey Ezequías y su posterior sanación, acompañada de la extensión de su vida por 15 años, es un relato fascinante y significativo en la Biblia, mostrando la relación entre la fe, la oración y la intervención divina. Veamos este evento en detalle. La Biblia no especifica la naturaleza exacta de la enfermedad de Ezequías. Sin embargo, en Segunda de Reyes 21 al 11 y en Isaías 38, se menciona que estaba enfermo de muerte. Esta expresión sugiere que su condición era grave y potencialmente fatal. Algunos estudiosos y teólogos han especulado que podría haber sido una especie de tumor o una enfermedad grave interna, dada la gravedad y la urgencia descritas en los textos. El profeta Isaías le llevó a Ezequías un mensaje de parte de Dios: pon en orden tu casa, porque vas a morir, no te recuperarás. Este mensaje era claro y directo, indicando que Ezequías debía prepararse para su muerte inminente. La frase pon en orden tu casa se interpreta comúnmente como una exhortación para que Ezequías hiciera los arreglos necesarios para la transición del poder y para su propia familia y asuntos personales. La respuesta de Ezequías a esta noticia fue volverse hacia Dios en oración. Se describe que oró con gran emoción, volviendo su rostro hacia la pared. En su oración, Ezequías no solo pidió sanidad, sino que también recordó su fidelidad y devoción a Dios a lo largo de su vida. Su oración fue un acto de humildad y dependencia total de Dios, mostrando su creencia en el poder y la misericordia de Dios.
Dios respondió a la oración de Ezequías a través de Isaías. Le dijo que había escuchado su oración y visto sus lágrimas, y por lo tanto, le sanaría. Además, Dios le prometió añadir 15 años a su vida. Esta respuesta divina es significativa porque muestra que Dios es sensible a las oraciones de sus fieles y que puede cambiar sus planes en respuesta a su fe y sinceridad. Como señal de que cumpliría su promesa, Dios ofreció a Ezequías una señal milagrosa: la sombra en el reloj de sol de Acaz retrocedería 10 grados. Ezequías tenía la opción de pedir que la sombra avanzara o retrocediera, y eligió lo último porque consideró que sería el milagro más difícil. Esto ocurrió como se había prometido, sirviendo como confirmación física de la promesa de Dios. Este evento tiene profundas implicaciones teológicas. Muestra que Dios no es inmutable en su relación con la humanidad, Él escucha y responde a la oración. También revela la naturaleza personal de Dios, que se conmueve con las súplicas de sus fieles. Para Ezequías, esta experiencia fortaleció su fe y le dio una nueva perspectiva sobre la vida y el poder de Dios. Durante los 15 años adicionales que Dios le concedió a Ezequías, el rey de Judá llevó a cabo varias acciones importantes que marcaron su reinado y tuvieron un impacto significativo en su reino. Aunque la Biblia no proporciona un relato detallado de cada evento durante estos años, se pueden destacar varios aspectos basados en los textos bíblicos y en el contexto histórico. Ezequías siguió fomentando la adoración del único Dios verdadero, manteniendo las reformas religiosas que había iniciado. Esto incluiría la observancia de las fiestas religiosas y el mantenimiento del Templo de Jerusalén. Ezequías trabajó en fortalecer su reino contra futuras amenazas. Esto probablemente incluyó la continuación de sus proyectos de fortificación, como la construcción de muros y torres, y la preparación militar para protegerse contra posibles invasiones. Como un rey sabio y justo, Ezequías habría continuado administrando su reino con equidad, buscando el bienestar de su pueblo y manteniendo la justicia y el orden. Aunque cometió el error de mostrar sus riquezas a los emisarios de Babilonia, este acto indica que Ezequías estaba involucrado en la diplomacia y en las relaciones exteriores, probablemente buscando alianzas y manteniendo la independencia de Judá. Bajo su reinado, Judá experimentó un periodo de relativa paz y estabilidad después del asedio asirio. Esto habría permitido a Ezequías fomentar el desarrollo económico, incluyendo la agricultura, el comercio y posiblemente la expansión de infraestructuras. Aunque no se menciona explícitamente, es posible que bajo su liderazgo piadoso y sabio, se promoviera la educación y la transmisión de las escrituras y las tradiciones judías. Ezequías probablemente se enfocó en preparar al reino para el futuro después de su muerte, lo que incluiría asegurarse de que su sucesor estuviera listo para gobernar. Ezequías murió después de un reinado de 29 años, siendo recordado como uno de los reyes más justos y fieles de Judá. Fue sucedido por su hijo Manasés, quien, desafortunadamente, no siguió los caminos de su padre y llevó al reino de nuevo a la idolatría. La historia de Ezequías y la extensión de su vida por 15 años más ofrece varias enseñanzas importantes, tanto desde una perspectiva religiosa como desde una perspectiva más general sobre la vida y el liderazgo. Ezequías, enfrentando la muerte, se volvió hacia Dios en oración sincera. Su ejemplo muestra que la oración honesta y desde el corazón tiene un gran valor y puede conducir a respuestas sorprendentes y milagrosas. En la tradición cristiana, esto resalta la importancia de la comunicación personal y confiada con Dios. La respuesta de Dios a la oración de Ezequías demuestra que Dios está atento a las súplicas de sus fieles. Esta historia enseña que Dios no está distante o desinteresado en las vidas de las personas, sino que es un Dios personal y compasivo que escucha y actúa. La enfermedad de Ezequías y su enfrentamiento con la muerte revelan la vulnerabilidad humana y la necesidad de humildad. Ezequías no recurrió a su poder o riqueza para salvarse, sino que se humilló ante Dios, reconociendo su dependencia total de Él. La vida de Ezequías antes de su enfermedad fue caracterizada por la fidelidad y la integridad. Esto estableció un fundamento para su relación con Dios, que fue crucial en el momento de su enfermedad.
Esta historia subraya la importancia de vivir una vida de integridad y fidelidad, especialmente en posiciones de liderazgo. Esta historia nos demuestra que el liderazgo conlleva responsabilidad continua. Los líderes deben estar siempre preparados para guiar, proteger y mejorar las vidas de aquellos a quienes sirven. La exhortación de Isaías a Ezequías de poner en orden tu casa es un recordatorio de que debemos estar siempre preparados para el futuro, cuidando no solo de nuestras necesidades actuales sino también de las generaciones venideras. En conjunto, la historia de Ezequías y los 15 años adicionales que le fueron otorgados ofrece una rica fuente de reflexión sobre la fe, la oración, la humildad, el liderazgo responsable, y la importancia de vivir una vida de integridad y fidelidad a Dios. En resumen, los 15 años adicionales de vida otorgados a Ezequías por Dios le permitieron consolidar su legado como un rey justo y devoto, fortalecer su reino, y continuar guiando a su pueblo en la adoración y el seguimiento de Dios. Su reinado es recordado como uno de los más piadosos y efectivos en la historia de Judá. Esta historia de fe, oración y la gracia divina muestra cómo la relación entre Dios y los individuos en la Biblia es dinámica y personal, y cómo la fe genuina y la oración sincera pueden llevar a intervenciones milagrosas y cambios en el curso de la vida. Suscríbete para seguir nuestro contenido. Dale me gusta si te ha gustado este video. Dios te bendiga.